Vamos a seguir ahora con Erika Heinz, o Erika Ines, como se pronuncia de las dos maneras. Y Erika es diputada provincial de Santa Fe por el Partido Socialista para el periodo 2019-2023. Previamente fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la misma provincia, y esto la convirtió en la primera mujer argentina al frente de una cartera de ciencia. Su formación es de base química, es investigadora del CONICET en licencia y profesora titular en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Es socia fundadora de GenCit, una plataforma para promover y apoyar el avance de las mujeres e identidades de la diversidad de género en investigación, ciencia, tecnología e innovación productiva. Bueno, gracias Erika, y escuchamos tu exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar nuevamente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Estuve hace algunos años presencial en un café científico, así que muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, algunas cosas me las gatilló la exposición de Nora y otras también el título de este conversatorio, este título tan ambicioso, de preguntarnos cuál era un desarrollo posible, deseable para el sistema científico argentino. Y a menudo cuando me pregunto acerca de qué sería lo mejor, como hacía Nora recién, qué sería lo mejor para que nuestro sistema científico se fortalezca, pueda producir conocimiento y ese conocimiento se pueda integrar a la economía de nuestro país, siempre pienso que las medidas que se deben tomar no son necesariamente medidas de la cartera de ciencias, sino que están en otros ministerios, que están en cabeza de otras jurisdicciones, porque, bueno, tomando un poco lo de las políticas implícitas y explícitas de Amílcar Herrera, siempre pienso que si hubiera un plan energético muy fuerte para nuestro país, por ejemplo, un plan de desarrollo de determinadas tecnología, sería inevitable, tendría que alinearse todo el sistema científico a proveer ese conocimiento y esa tecnología, a no ser que, como decía Nora también, uno puede decidir comprarla llave en mano. Entonces pienso que los dilemas no son necesariamente dilemas científicos, son dilemas políticos y tienen que ver con ese plan, ese norte de desarrollo del país, más allá del sistema científico. Pienso que ahí tenemos grandes desafíos para poder identificar, priorizar y proyectar, y en base a eso generar una agenda científica que es la agenda también de los negocios de nuestro país y es la agenda del desarrollo de nuestro país, no solamente económico, sino también, como bien mencionaban, las cuestiones de la economía social, por ejemplo, no solamente las del mercado. Para eso yo creo que, bueno, tenemos múltiples dificultades como democracia, tenemos también muchas fortalezas. Todavía en la Argentina la gente participa votando, le asigna un valor al voto y eso en nuestra región realmente es, bueno, en vista de conflictos recientes que ha habido en países de Latinoamérica, es realmente una gran confianza de toda nuestra población, de todos los argentinos y argentinas en la democracia y en votar como forma de participación. Sin embargo, tenemos todavía esos pendientes que no tienen que ver solamente con el sistema científico, sino con nuestro devenir de país en general. También mencionaba Nora que está claro y en todos estamos de acuerdo que los recursos naturales no son suficientes para el desarrollo de nuestra economía, para que eso permita que mayor cantidad de argentinos y argentinas salgan, por ejemplo, de los niveles de pobreza que hemos alcanzado, que necesitamos generar otras instancias y la economía del conocimiento ha sido objeto de mucha esperanza en ese sentido. Hay mucha expectativa en que podamos desarrollar productos y servicios mediados por el conocimiento. Y en ese sentido, nuestro sistema científico-tecnológico es la base de esa expectativa. ¿Por qué? Porque tenemos científicos y científicas que son muy buenos en algunos temas, obviamente no en todos,
pero en algunos de ellos sí somos muy buenos y competitivos y podemos proveer de alguna manera al desarrollo económico de algunas cadenas, o bueno, no soy economista, pero en algunos circuitos de competencia global podríamos entrar. Por ejemplo, uno de ellos que siempre se menciona es la cuestión nuclear, que Argentina tiene una experticia antigua que ha desarrollado y consolidado y que muy pocos países la tienen. Otra, quizás más reciente, es la del software, donde Argentina exporta, la provincia de Santa Fe exporta software, también con un montón de desafíos de recursos humanos, de no entrar en una lógica de exportar un software commodity, sino de exportar ingeniería o soluciones de ingeniería o cuestiones más creativas y de mayor valor agregado. También eso presenta un desafío para las ciencias de la computación en todo el país y en particular en nuestra provincia lo hemos trabajado cuando estábamos en el ministerio. Y como decía Nora, bueno, la cuestión de planificar la ciencia para mí tiene que estar muy en relación con planificar el desarrollo económico del país, planificarlo por separado. Me parece que vuelve a esa lógica de mirar la ciencia como un sistema separado que a su vez tiene una mirada muy presente sobre sí misma. La Argentina es un país con un tamaño científico relativamente pequeño. De hecho, Latinoamérica aporta aproximadamente el 3% de la producción científica mundial. Y sin embargo, en Argentina conocemos bastante acerca del sistema científico. Hay muchas tesis que se desarrollan acerca de las políticas científicas, acerca de las políticas de innovación, que han estudiado, por ejemplo, los clúster o clúster, como lo quieran pronunciar, acá, por ejemplo, en las parejas, en la zona de las parejas Las Rosas, nosotros tenemos en Santa Fe un clúster de metalmecánica y ha sido muy estudiado sobre cómo han podido capturar innovación y fondos estatales para eso. Los polos y parques tecnológicos han sido, las aceleradoras recientemente creadas en el gobierno anterior, han sido muy estudiadas. La producción a través de estudios bibliométricos siempre está muy relevada, la cantidad de recursos humanos, etcétera. Y eso a veces a los que estamos en el sistema científico nos da la idea de que somos un sistema muy grande y muy fuerte, y en realidad somos un sistema pequeño que tiene, como decía, algunas fortalezas temáticas, bueno, biomédicas o ciencias biológicas, biomol es otra, y esas fortalezas temáticas no podemos plasmarlas, tenemos una enorme dificultad para plasmarlas en cambios en el sistema productivo. Eso ya está diagnosticado, las empresas manufactureras nuestras tienen muy enorme dificultad para incorporar innovación, las manufactureras tradicionales, y las del conocimiento tienen también una gran dificultad para arrancar, para empezar, para que haya cada vez más empresas. Como decía Nora, sí, puede ser que haya de manual algunas iniciativas, pero está claro que es muy difícil pasar de ser un país con una economía en desarrollo y a ser un país poderoso en base al conocimiento. Eso es muy difícil. Y de alguna manera para lograrlo necesitamos algunas alianzas y algunas estrategias. Y evidentemente no hemos sido capaces de establecer esas alianzas a lo largo del tiempo, ni tampoco esas estrategias. No se hemos alcanzado esos consensos, se han roto. Yo creo que uno de los problemas es la gobernanza del sistema científico. El sistema científico está muy atomizado y desarticulado en distintos ministerios, con distintas jurisdicciones. Le cuesta mucho planificar y mucho más articular con otros, por ejemplo, entre el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, las universidades. Por un lado, parecen, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Ministerio de Educación, tener un foco en la enseñanza y algo menos en la extensión, pero en las universidades hay muchas más dedicaciones exclusivas que en el CONICET, por ejemplo,
y sin embargo ignoramos bastante acerca de cómo hacer convivir estas dos plataformas que por otra parte presentan algo único en la Argentina, digamos, es algo típico que no existe en otros países, que es la doble pertenencia al CONICET y a una universidad, lo que en muchas ocasiones se aborda como un conflicto y es en realidad una particularidad que debería ser gestionada de la mejor manera para que esto sirva a ambas instituciones y sobre todo a las personas que están en esa situación. Como les decía, para mí en la gobernanza del sistema hay un tema a resolver y a gestionar. Y por otro lado, creo que también es muy importante las mediciones, rendir cuenta. No los investigadores e investigadoras individualmente, que ya lo hacen y que lo hacen de una manera exhaustiva cada 2 años con sus informes, sino la cuestión organizacional y las políticas que se han emprendido en algún momento de priorización, de financiamiento, las decisiones que se han tomado, me parece que deben ser evaluadas, como las políticas son diseñadas, implementadas y en algún momento deben ser evaluadas para ver si han tenido algún impacto, si la inversión ha sido exitosa o no, o si se debe replantear la estrategia. Como hablábamos recientemente por la locución de Nora, es importante que haya un plan de ciencia y tecnología, pero en mi manera de ver, ese plan tiene que ser un plan que dialogue fuertemente con otros planes, que son el plan de salud, el plan de energía, el plan industrial, y ahí creo que hemos tenido hasta ahora muchas debilidades. Me parece que ese diálogo de la política explícita con la política implícita, que es la del presupuesto, la del instrumento, la de la herramienta, necesita mayor fluidez. Y por otro lado, reconozco a la gobernanza del sistema científico como una problemática importante. Mi experiencia ha sido en un estado subnacional. Nosotros ahí tuvimos realmente una gran oportunidad cuando había un Ministerio de Ciencia y Tecnología en Santa Fe. Ahora actualmente no existe como ministerio, está en el área de producción. Pero en ese momento nosotros con la ley de financiamiento en ciencia, tecnología e innovación de la provincia garantizamos un mínimo de financiamiento y ese financiamiento era un financiamiento muy importante para una provincia. De hecho, era la única provincia que contaba con recursos de esa escala. Y nosotros durante los 2 últimos años del gobierno anterior, brindando financiamiento provincial importante, que cuando se concibió la ley se calculó ese financiamiento de manera que sea equivalente a lo que habitualmente capturaban los grupos de investigación en Santa Fe a partir de los concursos nacionales, realmente inyectando esa cantidad de financiamiento en el sistema científico-tecnológico de Santa Fe, que estaba compuesto por universidades nacionales y organismos nacionales como el CONICET, el INTA y el INTI, pudimos priorizar temas, pudimos tener una agenda provincial propia, pudimos, por ejemplo, crear un acuario, el Acuario del Río Paraná, que tiene un centro de investigación, pudimos trabajar con el grupo de agrobiotecnología en el desarrollo de cultivos santafesinos, alfalfa y arroz, pudimos también trabajar un laboratorio 4.0, y pudimos trabajar el tema de género de una manera realmente transversal y muy, digamos, de avanzada para ese momento. Hoy algunos de esos programas continúan vigentes, el de Cultivo Santa Fe continúa vigentes, el Acuario del Río Paraná continúa sus funciones, el Laboratorio 4.0 no llegó a plasmarse, pero bueno, va a retomar probablemente de donde quedó en algunas acciones de digitalización de la economía provincial, o al menos eso me gustaría que así suceda, que todo ese estudio y toda esa priorización puedan encontrar ese derrotero.
Y el tema de género sigue con algunas modificaciones, pero sobre todo fue tomado a nivel nacional como un antecedente y hoy hay un programa de género en el Ministerio de Ciencia y Tecnología Nacional y también en la agencia y también en CONICET se están trabajando estos temas, tomando bastante de la experiencia de Santa Fe. Así que yo creo que nuestra experiencia como gobierno subnacional en su momento de identificación, priorización de temas y trabajar con los actores científicos desde un rol del gobierno de identificar, de proyectar, de encontrar temas estratégicos y financiarlos un poco, digamos, a medida, fue una experiencia positiva que continúa vigente a pesar de que cambió el signo político de la provincia y que el ministerio no existe más. Pero bueno, la ley de financiamiento continúa y el área de aplicación ahora es una secretaría, así que el financiamiento está en principio garantizado, un financiamiento creciente y luego sostenido.